Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: «Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los pueden arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni uno de solo de ellos se olvida de Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy el Señor en el Evangelio ha dicho una cosa que es muy importante, que nosotros no tenemos que temer a aquel que mata solamente el cuerpo, es decir, a los hombres o a cualquier cosa que pueda matar el cuerpo, sino que nosotros tenemos que temer a aquel que puede matar el cuerpo y aún así también puede arrojar nuestro espíritu al lugar del castigo, al infierno. ¿Y quién es la única persona que puede hacer eso? Es Dios, nadie más. No, ni las mismas personas, ni uno solo, ni el demonio, ni nadie más, ni los ángeles, ni los santos pueden salvar o condenar a una persona. La única persona que puede hacerlo es Dios, ¿verdad? Dios es el único que puede decidir si nosotros nos vamos para el cielo o nos vamos para el infierno o nos vamos para el purgatorio para terminar de purificarnos antes de que vayamos al cielo. Entonces, pero esta palabra, la palabra temor, yo creo que nosotros muchas veces la malentendemos, porque a veces conectamos la palabra temor inmediatamente con la palabra miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo es aquella angustia que uno puede sentir en su interior ante la presencia de un peligro que es real o imaginario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está el miedo a morir, está el miedo a hacerse daño, está el miedo a caerse. Esos son miedos porque son angustias, es terror, es un pavor que a veces entra en nuestro interior y que nos da también aquel sentimiento de cobardía, de no querer acercarnos a eso. En cambio, el temor es algo distinto. El temor no es miedo, tampoco es angustia, tampoco es pavor, tampoco es cobardía, sino que el temor es aquel sentimiento de no fallar. Entonces, cuando nosotros hablamos del temor, incluso uno de los dones del Espíritu Santo se llama temor de Dios. Entonces nosotros estamos hablando de aquel sentimiento de no querer fallarle a Dios. Entonces, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras, que nosotros no querramos fallarle a Dios. Y entonces, por eso el Señor dice eso: teman más bien aquel que les puede dar muerte y que puede incluso arrojar su alma, su espíritu al lugar del castigo, ¿no? Al infierno. Entonces, no le fallen a Dios. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y para eso nos está diciendo que nosotros no tenemos que adoptar el sentimiento que hacían los fariseos, la hipocresía. Y la hipocresía, esa sí es una palabra muy fuerte y muy delicada, porque habla justamente de eso, de que nosotros no podemos ser sinceros. La hipocresía, más que ser una actitud que surge de nosotros, termina siendo una actitud que nos domina. Porque al final no es que nosotros no querramos ser sinceros, es que no podemos ser sinceros porque nos hemos acostumbrado a presentarnos ante el mundo de otra forma. Por eso, queridos hermanos, vivir en la honestidad, en la sinceridad, en la docilidad y en la verdad son las actitudes que muchas veces nos conducen siempre a Dios. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo.
Así sea.